Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí en la comunidad de Tu Verdadero Ser. Y si no me conoces, mi nombre es Adriana Graterol. Este video lo quiero dedicar al tema del trabajo de sombra, porque me parece que es un tema súper importante en el camino espiritual, uno de los más importantes. Ya tengo un video sobre ese tema en este canal, pero quiero ahondar un poquito más de cómo podemos identificar la sombra, cómo podemos enfrentarla y finalmente cómo sanar, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, pero he visto, identificado, pero ¿cómo sano? Entonces yo les voy a dar algunos tips en base a mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado durante este viaje espiritual que yo he tenido. Espero que les sirva este video, que les ayude muchísimo para su propio trabajo de sombra. Vamos a empezar. El yin yang es un símbolo muy conocido donde se representa muy bien lo que es la ley de la dualidad. Es decir, en este plano en el que estamos ahorita, experimentando, no sé en otros, pero en este, la sombra no puede estar sin la luz y la luz no puede estar sin la sombra. Y esto aplica para todo y a nosotros mismos. Entonces, nosotros deseamos crecer y despertar espiritualmente porque queremos, una de las cosas, pues obviamente queremos sanar, pero también queremos experimentar muchas cosas hermosas que nos puede regalar la divinidad, estados de gozo, estados de dicha, estados de paz, de luz que vemos dentro de nosotros, que se activen los chakras, estados de conciencia elevados donde conectemos más con nuestro balance, con el amor. Todo esto básicamente es lo que queremos, sobre todo los que estamos en este camino espiritual. Queremos ver, sentir o experimentar o percibir todas estas experiencias maravillosas, ¿no? Pero no es posible alcanzar estados profundos del despertar sin haber atravesado la sombra. Así que hay muchas personas en este camino que de repente tienen una percepción errada de lo que es el despertar o la iluminación, pensando que tengo que ser siempre muy buena persona, no me puedo equivocar, o entran en meditación y por estar algún tiempo meditando y de repente tienen una experiencia mística o ven alguna imagen o luces o sienten un estado de gozo, que eso está muy bien. Pero si me doy a entender, se quedan allí, se quedan como allí y no van a poder como profundizar más si no se atreven a ir más adentro a donde está la sombra. ¿Por qué? Porque es normal que nos dé miedo ver la sombra. Vamos a empezar con el primer punto de este video, que es cómo identificar la sombra. Muchas personas ya lo han hecho, muchas personas están aquí en este paso. Muchas veces ya sabemos que sentimos tristeza, que sentimos miedo, que sentimos rabia, que hay cosas que nos suceden en el exterior que nos disparan alguna emoción o que nos hacen sentir molestia o nos hacen sentir mal. También hay muchas personas que ya están conscientes que hay situaciones que, aunque se dan en distintas épocas o etapas de su vida, se están repitiendo y son muy similares a situaciones que siguen, sobre todo con pareja o cosas de trabajo o cosas de jefe, cosas así, se les repiten. Hay muchas personas que en líneas generales están conscientes, ok, aquí hay una sombra y que hay algo que tengo que ver. Bueno, se me disparó cierta emoción hoy, ok, lo veo por encimita y ya. No, es una cosa del día a día, ok, de ir dándome cuenta. Y es poco a poco, no tenemos que resolver todo en un solo día, en una semana, en un mes. Es imposible. Como seres humanos tenemos que ir gestionando una cosa a la vez o de repente dos cosas a la vez. Y yo recomiendo mucho que escriban. Es muy importante escribir, sobre todo a esas personas que les cuesta mucho meditar, todavía son más o principiantes que todavía están como explorando esa rama de la meditación. Escribir ayuda mucho. Situaciones que van pasando durante el día para hacer trabajo de sombra.
Es muy importante darnos cuenta qué juicios tenemos muy fuertes hacia otras personas, sea que se las digamos o no, o nos las digamos a nosotros mismos. Esos juicios nos dicen muchísimo de nuestra sombra. Así que estar pendiente de los juicios que tenemos hacia otros, lo que nos molesta de los otros, los conflictos que se nos presentan en determinado día o momento, obviamente las cosas que se repiten. Y si tenemos ciclos de sentir miedos, así sean irracionales, o una tristeza profunda o rabias, y se nos repite esta emoción en distintas situaciones, también tomarlo en cuenta. Esa es una manera en que la sombra se empieza a asomar, como para decirnos, hey, aquí estoy, necesito ser sanado, necesito que me veas, que me reconozcas y que empecemos a trabajar. El ego hace un muy buen trabajo en tapar la sombra, porque el ego odia el trabajo de sombra. El ego siempre va a tratar de impedir que tengamos acceso allí. Esto no es que sea malo, el ego también tiene un propósito, que es protegernos de nuestros traumas y de cosas que nos causan mucha incomodidad. Si tenemos todo eso dentro de nosotros, escondido en el inconsciente, es como, ¿cómo explico? Es como un ruido, puede ser, se convierte en mucho ruido mental, se convierte en muchas heridas que están tapadas allí. Usualmente se liberan un poco cuando lloramos o cuando se nos presentan situaciones muy difíciles. Si tenemos mucha sombra sin ver, la tenemos tapada o la tenemos bloqueada, suelen pasarnos cosas difíciles en el exterior, y no es que sea un castigo ni nada, sino es una manera amorosa que tiene la vida de decirnos, bueno, si no los estás viendo como por decir, por las buenas, vamos a ponerte alguna situación que te pegue muchísimo para ver si la ves, así sea, por decir así, por las malas. Pero es una manera que tiene el universo de operar, porque para eso venimos aquí, para sanar. Si no queremos verlo, podemos estar así un tiempo ciegos, pero va a llegar un punto en que la vida nos va a empujar a nuestra sanación, así sea de una manera muy dolorosa. Entonces, estas situaciones hacen que, o deberían hacernos despertar de alguna manera. Esa emoción puede venir no solo por esta vida o no solo por esa situación simplemente puede ser un reflejo nada más de tantos traumas que están dentro de nosotros, que vienen de situaciones ya pasadas, de la infancia, de cuando estamos en la barriga de nuestra madre, incluso de vidas pasadas, de ancestros, de conflictos familiares, de generaciones pasadas que todavía no se sanaron, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que todavía nosotros no vamos a entender por completo, y no tenemos por qué tratar de comprenderlo intelectualmente todo, porque es muy difícil. Pero a medida que meditemos o acudamos a terapia y vamos mezclando todas estas técnicas, vamos escribiendo, como les dije, y con el tiempo, pidiéndole a nuestro yo superior que nos guíe, que nos ayude a sanar completamente, que nos ayude a ir viendo capa por capa, paso a paso, nos dé el valor para hacerlo, eso va a ir ocurriendo. ¿Que es incómodo? Sí es incómodo, sí vamos a atravesar momentos de dolor, pero en el fondo, cuando logremos ver sin juicio y sin miedo, podamos ver cada parte de esa sombra, les prometo y les aseguro que eso es muy liberador, es muy liberador. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, por lo general el miedo tiene mucho que ver con el control. Tenemos miedo porque no queremos que se nos descontrole una situación o sentir que perdemos el control, sea lo que sea. El miedo tiene que ver con el control. El control es una ilusión. En un nivel de conciencia elevado es solo una ilusión.
No sé si les ha pasado que muchas veces puedes planificar algo, tenerlo planificadito, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a hacer, y al final todo sale como menos creemos. Nos damos cuenta cómo en verdad el control es una ilusión. Y no significa que, entonces como el control es una ilusión, me voy a rendir, no voy a hacer nada, la vida va a decir por mí. No, porque aquí es cuando entramos en la gran paradoja del universo, que si existe en verdad el libre albedrío o no, que si el control es verdad o no. Y como yo siempre digo, cuando vayamos despertando cada vez más profundamente, vamos a ir entendiendo la gran paradoja universal. No hay una verdad absoluta. Si estamos en este plano, por supuesto que creamos nuestra realidad y por supuesto que hay un punto donde existe el control, donde está bien que planifiquemos, que tomemos acción, es que tenemos que hacerlo. Pero hay un punto de nuestro camino que cuando elevamos conciencia y realmente queremos sanar y nos metemos en la sombra a mirarla, a verla con compasión, sin tratar de controlar tanto las cosas, y vemos ese miedo y lo vemos así de forma como, imagínate ese miedo sin máscara, completamente desnudo, lo vemos con transparencia, nos vamos a dar cuenta que en verdad no tenemos el control de nada. Vamos a poder soltar como más el control y vivir un poco más, más libres, por decir así. Vamos a quitarnos muchos pesos de encima. Entonces el miedo es control, ¿ok? La rabia, se habla mucho de que es apego a las cosas. Estamos apegados a algo o a alguien, a alguna situación. Y cuando eso no nos sale como quiere o cuando sentimos que podemos perder eso, podemos sentir mucha rabia, mucha rabia, frustración, impotencia. Y la tristeza es carencia. Sentimos o que estamos abandonados, o que nos falta algo, o que algo que deseamos no lo tenemos, o baja autoestima, que es también creer que no nos merecemos cosas. Es carencia, sentir que nos falta algo, que no somos suficientes. Entonces, todas estas emociones en el fondo quieren decir esto: el control, el apego, la carencia. Y esto es una ilusión, es una creencia errada, porque en el fondo somos seres ya completos, somos seres abundantes, no estamos separados de nada, somos uno. Pero comprender esto intelectualmente no es suficiente, hay que realizarlo. Y para hacer esto, para realmente tener esa experiencia, sentirla, percibirla como tal, que en verdad somos eso, tenemos que atravesar la sombra, tenemos que meternos allí en esa parte incómoda de nosotros. Pero hay que hacer el trabajo. Y lamentablemente muchas personas, muchos buscan que se resuelva todo así, que nuestros problemas se resuelvan así, técnicas o prácticas que sean rápidas. No nos gusta el esfuerzo o la meditación diaria, sino que buscamos todo para allá. Queremos que la Kundalini se despierte ya, que la meditación me dé resultados ya, que veo la sombra, hago un trabajo de sombra de un mes y ya. No, esto es un proceso que puede tomar meses, años y hasta vidas. Y esto no es para desmotivarlos, es al contrario, es para que desde ya sea un estilo de vida, se apasionen por esto. Y van a ver que las recompensas con el tiempo son increíbles. Otro punto que quería tocar es, entonces, identificamos la sombra, ¿verdad? La enfrentamos, meditando, escribiendo, haciendo todo esto que les dije. Ahora, ¿cómo sanar? Porque lo que es la sanación como tal, en este camino espiritual, varía mucho de persona en persona. Y hay una situación de tu vida que de repente en 2 días la puedes sanar, porque de repente es algo más pequeño, que está más en la superficie. Pero hay alguna situación o algo que puedas tener en la sombra que no te tome 2 días, sino 2 años. Esto puede ser un proceso. Usualmente sanamos en ciclos o en espiral, ¿ok? Lo importante es saber que cuando estamos sanando,
Si sanamos en espiral, ¿verdad? Vamos a poner ejemplo, sanamos en espiral. El espiral empieza pequeñito y luego se va haciendo más grande, más grande, más grande. A medida que subimos vamos sanando más. Entonces, si empezamos en la base de la espiral y empezamos a hacer un trabajo de sombra por una emoción que tenemos, vamos a suponer miedo a perder el control. Entonces, al principio vamos a estar aquí abajito, va a doler mucho, vamos a estar viendo, pero a medida que vamos sanando, vamos a tener un ciclo donde vamos a sentir que estamos sanando muchísimo, la espiral se va haciendo más grande y liberamos. Pero no se libera completamente en la primera vez, ya se liberó todo. Ya no, nunca más esto me va a molestar. No, después de un tiempo puede que venga otra situación o puede que entremos en meditación y volvamos a sentir esto, pero jamás vamos a ser la misma persona que antes. Es decir, jamás vamos a tener la misma percepción porque ya hay una capa de ese dolor que hemos trabajado y sanado. Entonces el espiral va a volver, ese ciclo va a volver, pero ya no vamos a comenzar desde tan bajito el espiral, sino un poquito más arriba. Y vamos a subir otra vez. Y luego con el tiempo quizás volvamos a tener otro ciclo, pero vamos a estar más arriba, hasta que sanemos completamente y ya esa espiral, por decir así, o ese conflicto que hemos tenido lo podamos sanar completamente y se transforme en luz. ¿Ok? No es que se elimina, se transmuta. Probablemente cambiemos la percepción que tenemos a la situación, ya no nos molesta tanto o nos dura menos lo que nos causaba esa situación, o ese patrón mental se desvanezca. Entonces, no significa que ya más nunca vamos a tener miedo, si estamos poniendo el ejemplo de la emoción del miedo, o sea, si tristeza, enojo, no significa que más nunca vamos a sentir las emociones negativas. Esto es falso, o sea, sí las vamos a sentir. Todas las emociones son necesarias, pero no nos van a dominar, no nos van a hacer sufrir tanto o se van a transformar y las vamos a ver de una manera diferente o las vamos a experimentar de una manera diferente. Tenemos que darnos cuenta que la sombra dentro de nosotros no es buena ni es mala. En un nivel de conciencia más elevado, la sombra ni es buena ni es mala, es simplemente la sombra. Y está ahí por alguna razón. Y necesita ser sanada, necesita ser vista. Y puede ser que no lo hagamos en una vida, en 2 vidas, en 3 vidas, seamos seres inconscientes, repitiendo patrones, sufriendo, con adicciones y no queremos ver la sombra. Está muy bien. Hay libre albedrío, cada quien hace lo que quiere, pero después de muchas vidas de cansarnos de ser la víctima, de sufrir, empezamos de repente a tener curiosidad por el camino espiritual o el crecimiento. Después en la vida siguiente empezamos a meditar más, después en otra vida siguiente empezamos a hacer más prácticas espirituales y después en nuestra vida siguiente seamos un guía espiritual y así vamos creciendo. Es un constante crecimiento. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir dando cuenta que la sombra no es buena ni es mala, es simplemente, todos pasamos por la sombra, es simplemente un paso, un peldaño del camino espiritual, de esa escalera que tenemos que pasar, hasta que nuestra alma por fin elija el camino de la luz y no el camino de la inconsciencia, o sea, de quedarnos inconscientes como zombies, siempre actuando de la misma manera, con la sombra ahí bloqueada, sin querer mirar más allá. No, va a llegar un punto donde ya necesitamos verla sin tenerle miedo. La sombra no es nuestro enemigo. La sombra necesita ser sanada y esto es muy liberador, lo repito, muy, muy sanador y liberador. La luz no puede estar sin la sombra. Así que si queremos experimentar estados de conciencia elevados, dicha, gozo, estados donde sintamos que somos seres de pura luz y todos estos estados maravillosos que hablan las personas despiertas e iluminadas, tenemos que primero abrazar esa sombra, entrar en esa sombra. La sombra no es nuestro enemigo, la sombra necesita sanar. Mientras más sombras veamos y reconozcamos
y aceptemos, más crecemos y más estados de conciencia elevadas, de dicha y de gozo vamos a poder experimentar. Es como una recompensa, como un regalo divino que se nos da cuando hacemos un buen trabajo de sombra, y un trabajo de sombra que sea a diario, o sea, que siempre estamos realmente haciendo consciente todo lo que está dentro de nosotros. Y cuando hablo de la sombra, también dentro de nosotros hay luz, obviamente, también dentro de nosotros hay cosas maravillosas que, por ejemplo, cuando vemos afuera algo que nos gusta mucho de alguien, algo que admiramos de alguien, esos aspectos positivos, por decir así, de alguien, es porque eso también está dentro de nosotros. A veces lo reconocemos o no lo reconocemos. Si no lo reconocemos, es porque se ha ido a la sombra. Así que entrando a la sombra, también, aunque sea doloroso, porque hemos creado barreras y creencias que nos dicen yo no soy así o yo no puedo lograr eso, aunque sea doloroso meternos ahí y ver cómo nosotros mismos nos hemos limitado, cuando llegamos a sanar, podemos ver esos aspectos dentro de nosotros y podemos también desarrollar nuestro máximo potencial, y eso es maravilloso. Entonces la sombra no es ni buena ni mala. En la sombra lo que pasa es que hemos dejado todas esas partes de nosotros olvidadas, que no reconocemos, que no vemos, que no aceptamos, porque creemos que no podemos lograr eso, o porque creemos que son malas, o porque de repente cuando estamos chiquitos de alguna manera nos dijeron que no, que eso no estaba bien, y lo tiramos a la sombra. La sombra es todo lo que negamos, todo lo que no aceptamos, todo lo que rechazamos. Y como no lo vemos en nosotros, la única manera de poderlo recordar y ver es en el espejo del exterior, es afuera. Por eso afuera está nuestro propio reflejo. Y hay que, el principio del despertar y de la iluminación, el primer paso es darnos cuenta que todo lo de afuera es simplemente un reflejo, un espejo de nosotros mismos. Y en todo nos estamos reflejando, sobre todo en esas situaciones que no nos gustan. Ahí es donde está nuestro mayor tesoro, ahí es donde está la oportunidad de crecer. Al saber estas cosas y pidiéndole con muchísima pasión a nuestro yo superior, o nuestro maestro interior, o a Dios, o al Creador, como lo quieras llamar, pidiéndole que por favor nos ayude a enfrentar la sombra, a meternos allí y a aprender a verlo como un niño. Y verlo como un niño no significa con inmadurez, no. Verlo como un niño significa verlo con ojos de inocencia, sin juicio, con compasión, con amor, incluso con curiosidad. Así es que tenemos que ver a la sombra, y eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que hagamos prácticas espirituales, a medida que hagamos un trabajo de sombra, y que vayamos aprendiendo a perderle el miedo. Eso no es de un día para otro, porque no nos enseñaron a hacer esto. Entonces vamos a ir como que cada vez hasta teniendo más curiosidad, y cada vez nos vamos a querer como ver más, como sanar más. Se va a volver algo como un hábito en nosotros, y va a ser un hábito muy, muy, muy sano, muy positivo. Y cuando recibamos las recompensas, que es más estados de gozo, de dicha, vamos a sentir que los chakras se activan, la energía Kundalini va a empezar, o la energía vital dentro de nosotros va a empezar a emerger más, va a empezar a limpiar más todos nuestros nadis y nuestros canales energéticos, para que la energía Kundalini se prepare para fluir más en nosotros y subir. Entonces esto nos va a regalar estados muy hermosos de conciencia, estados que a veces van a ser temporales, unos se van a volver más permanentes dependiendo del nivel de conciencia que tengamos. Pero necesitamos primero limpiar y sanar esa sombra que está allí, y vamos a tener recompensas increíbles. Entonces nos vamos a apasionar cada vez más,
Y va a llegar un punto en que queremos ver más y más nuestra sombra, no vamos a querer voltearle la mirada a la sombra, sino que vamos a querer verla de frente. Y les doy algunos ejemplos de mi experiencia, ¿no? Algo que yo empecé a hacer casi todos los días, si no todos los días, aparte de meditar, era siempre cuando estaba en la calle, en la universidad o estudiando con mis amigos o familia, y veía cualquier cosa que no me gustaba y lo juzgaba en mi mente o algo así, me estaba volviendo muy consciente de cuando eso me pasaba, en el momento que me pasaba. Entonces, dentro de mí observaba lo que me estaba pasando, observaba la incomodidad, observaba el pensamiento y me decía a mí misma, ok, esto está aquí. Y me recordaba de que esto era un reflejo, ¿no? De que eso era un reflejo, y me preguntaba, ¿qué me está queriendo decir? Al principio me costaba más, pero luego, por decir un ejemplo, si juzgaba de que esa persona sí es maleducada o violenta, por decir así, ¿cómo va a hacer eso? Va a contestar así. Me recordaba a mí misma, ok, tú también en algún momento has sido así. Quizás no de la misma manera, pero has tenido un nivel de violencia, o has sido grosera, o has sido maleducada. Ok, lo dejaba pasar. Y así estaba, siempre haciendo esa práctica pequeñita. Iba a otro lado ese mismo día y volví a ver algo y me recordaba, ok. ¿Y cuándo yo he sido así? Ok. A veces me venía a la mente alguna situación rápida donde había sido así, lo reconocía y me decía, viste, tú también has sido así. Y a veces no, pero a veces me decía, ok, no lo recuerdo, pero en algún punto sé que he sido así. Quizás en un nivel menor o mayor, pero lo he sido. Y siempre me iba repitiendo esas cosas dentro de mí de manera bien sutil, bien sencilla. No es que me sentaba a hacer un trabajo de sombra, no, era en el día a día, pequeñitos pensamientos que tenía. Se estaba manejando y veía gente que era muy violenta manejando, o hacía algo en el tráfico que me molestaba. Ok, lo juzgaba, ¿verdad? Y luego dentro de mí decía, ok, ¿qué me está reflejando esta situación? Cuando yo he sido así, y me acordaba en algún punto cuando yo podría salir apurada y estaba manejando y estaba también a la defensiva o violenta, y también me había comportado de una manera similar. Entonces, esto es una práctica que yo recomiendo, les estoy hablando de mi experiencia, lo que yo hacía día a día. Esto lo fui convirtiendo en un hábito, donde ya yo día a día siempre estaba haciéndome esa reflexión. Y cuando llegaba a mi casa a meditar y quería profundizar más en esa sombra, yo me sentaba, me recordaba y me metía más allí a ver qué veía, ¿no? También otra práctica que yo hacía es, si con mis amigos o en la familia ocurría algún conflicto donde podría estar yo involucrada o no. Cuando me lo contaban, por ejemplo, no, que tuve este conflicto, yo me sentaba con las personas a escuchar y empecé a hacer la práctica de no juzgar, sino, vuelvo y repito, como un niño, escuchar con curiosidad, escuchaba tratando de tener compasión y de tratar de comprender los dos lados de la situación. Y preguntaba, pero ¿por qué tú crees que esa persona hizo eso? No, porque esta persona que... Entonces, pero ¿qué pasó? O sea, en vez de juzgar por simplemente estar de acuerdo con esa persona y decir, es verdad, él hizo eso, no debería. Más bien le decía a esa persona, pero ¿por qué tú crees que actuó así? ¿Y por qué tú actuaste así? Y no es que quería hacer a esa persona sentirse culpable o juzgarla, no, trataba de ser neutral en la situación, de entender su punto de vista, pero también de entender el otro punto de vista del otro lado de la situación. Entonces, como volverse un observador neutral, no solo con las cosas de uno mismo, sino las de los demás. Empecé a hacer esa práctica también, de no juzgar tanto, de tratar de entrar en esas emociones, en ver más allá del juicio que estaban emitiendo, ver más allá qué es lo que le estaba molestando, qué estaba pasando, tratar de comprender.
Entonces todo esto, a medida que lo hacía en el exterior, lo hacía en mí, y así sucesivamente. Eso fue como creciendo, y a medida que yo meditaba, eso se fue haciendo como más fuerte dentro de mí. Me fui atreviendo a ver más mi sombra, a ver lo egoísta que yo he sido, porque esa es una de las primeras cosas que uno ve en este camino espiritual, lo egoísta que en algún momento hemos sido, el miedo, que yo tenía muchísimas cosas, traumas de la infancia, tristeza, patrones mentales que se me estaban repitiendo, que no eran para nada sanos, de dónde venían, por qué. Y bueno, a veces iba a terapia, a grupos espirituales, pero en mi camino, no significa que todo el mundo lo tiene que hacer igual, pero en mi camino me sirvió mucho la observación, la meditación, el meterme adentro, el ver videos, el escuchar a guías espirituales y el hacer esas prácticas pequeñitas del día a día que les estoy contando. Me ayudó un montón. Y se fue como abriendo un espacio en mí donde yo podía relajar más mi mente, observar más mis emociones, sin temerles tanto. Por supuesto que al principio tenía mucho miedo, pero yo decía, ¿a qué más puedo tener miedo? ¿A cómo estoy sufriendo? ¿O a verme a mí misma en esta meditación, el por qué estoy sufriendo? O sea, ¿qué más le temo? ¿Quedarme sufriendo? ¿Ser inconsciente? ¿Que se repita todo y no verle solución? ¿O meterme adentro? ¿Qué más miedo me puede dar si estoy sufriendo ya tanto? Era tanto el sufrimiento que yo tenía, que yo decía, si yo me meto aquí, ¿qué peor se puede poner esta situación? Yo prefiero meterme aquí adentro y mirar. Algo bueno tiene que salir de esta práctica. Algo me decía que ese era el modo y la manera de poder sanar. Actualmente lo estoy haciendo, sigo trabajando en mi sombra a diario, porque siempre vienen más y más cosas nuevas. Sanamos algo, pero aquí viene otra cosa. Sanamos esto y aquí va a venir otra cosa. Sanamos esto, pero obviamente no soy la misma. Cada vez se hace más fácil hacer un trabajo de sombra. Y cuando la energía Kundalini despierta, la sombra la tienes que ver sí o sí. No hay otra. No hay manera de esconderte de la sombra. Entonces es un trabajo que se hace mucho más rápido. No significa que no moleste o que no nos haga entrar en una zona de incomodidad, pero estás mucho más preparado para aguantar esa incomodidad, atravesarla y salir y transformarla en luz. Cuando estamos enfrentando la sombra y la tenemos aquí, la estamos encarando y la estamos viendo, es como si un bombillo se prendiera. O sea, la luz de nosotros, la luz interna que hay dentro de nosotros se prende y ilumina esa sombra. Y a darle luz, sí, obviamente duele porque estamos viéndola, pero esa luz cada vez disuelve y disuelve más esa sombra y la transforma. Y ese dolor se va a ir aliviando y vamos a cambiar la percepción. Y cuando esa sombra vuelva a emerger, ya no la vamos a ver igual. Cada vez nos va a doler menos, cada vez menos, vamos a sanar más y más. Entonces es una cuestión de tener mucho valor, mucha pasión y querer realmente cambiar nuestra situación actual, ¿ok? La vida nos tiene que sacar un poquito de nuestra zona de confort para que nosotros nos movamos, porque si estamos en la zona de confort no vamos a hacer mucho. Entonces no le tengamos miedo a los conflictos, a los retos. Nuestra sombra es solo nuestra sombra, no nos va a hacer nada. Lo máximo que podemos hacer es llorar, es liberar emociones que han estado ahí por mucho tiempo. Yo en la mayoría de veces cuando medito siempre lloro mucho. Actualmente todavía lloro y lloro muchísimo. Pero la diferencia de ahorita, cuando hago trabajo de sombra, a no sé, 10 años atrás o 15 años atrás, es que la divinidad me regala unos estados de dicha y de gozo muy hermosos que hace que todo haya valido la pena. Y transmuto la sombra de una forma
más sutil y más rápido. No significa que no me equivoque, no cometa errores. A veces todavía sigo juzgando, pero inmediatamente cuando estoy juzgando viene como un nivel de conciencia más elevado que me dice: atenta, observa lo que estás haciendo, y entonces hago mi trabajo interior. Y sigo sintiendo todas las emociones. Con la que yo he batallado más es con el miedo, con el control. Eso ha sido mi mayor reto de esta vida o aprendizaje. Y es un miedo muy grande, como de perder el control, de sentir vergüenza, de no saber cómo gestionarme y perder el control. Y esto, a medida que más me meto a verlo y a verlo y a verlo, y trabajándolo, viéndolo con la mayor compasión posible, está teniendo una transformación dentro de mí. Y cuando esta energía o esta parte de mi sombra quiere emerger, es cuando más aprendo y es cuando más la Kundalini emerge, y siento los estados de gozo y de dicha. Entonces he dicho que dicen que en tu mayor sombra, muy adentro, es donde está tu mayor potencial y tu mayor luz. Es verdad, ¿no? Lo sé por experiencia que es una realidad. Entonces hay que meternos allí en esa sombra. Y también pienso y considero, en base a mi experiencia, que no es tanto el miedo a la sombra lo que le tenemos, sino es el miedo tan grande que le tenemos a nuestra luz. Suena raro, pero es así. Todo ese potencial que está dentro de nosotros es abrumador, ¿ok? Es abrumador y nos da miedo, porque sentimos que es más grande que nosotros y que tampoco tenemos como el control de eso, porque es tan grande, tan maravilloso, y lo hemos tenido tan estancado y limitado por tanto tiempo que cuando emerge nos abruma incluso. Entonces, nosotros, para llegar a esa luz tan hermosa, ese potencial tan grande, tenemos que pasar primero por la sombra. Sí nos da miedo la sombra, pero más nos da miedo es la luz. Por eso el camino tiende a ser tan, ¿sabes?, tan lleno de obstáculos y todo eso. Entonces hay que pedirle muchísimo al yo superior que más que a la sombra, o sea, sí le tenemos miedo, vamos a pedirle por favor que nos ayude a no tenerle miedo a la sombra y poderla ver con compasión. Pero más que eso, que nos ayude a desarrollar nuestro mayor potencial y que no le tengamos miedo a eso. Que se exprese la divinidad a través de nosotros, o el maestro, o el creador, y que soltemos el control ya, porque el control es que lo tenemos ahí, que no queremos que esas cosas salgan porque nos da terror, porque son muy grandes. Entonces, que nos ayude a soltar los apegos, el control, la sensación de carencia, para que esa luz tan hermosa pueda emerger y se pueda integrar muy bien con la sombra. Y seamos el yin yang completo. Somos seres completos. Tenemos y sentimos todas las emociones. No somos seres completamente buenos o completamente malos. No, somos seres completos. Tenemos que ser seres sabios, conscientes. Eso es lo importante. Seres sabios y seres conscientes. De esa forma vamos a desarrollar todo nuestro potencial. De nada nos vale creer que somos buenos y quedarnos con nuestras creencias de ser buenos, pero vamos también a sufrir, a sentirnos estancados y todo esto. Y no estoy diciendo que seamos malos y que hagamos daño, no. Es que solamente quedarnos en las creencias de ser buenos no significa que estemos creciendo espiritualmente, ni tampoco quedarnos nada más con la sombra, dejarnos llevar por el miedo, convertirnos en seres que hacemos daño o a nosotros mismos, a los demás. Tampoco estamos creciendo. Tenemos que unir las dos fuerzas, hacer un trabajo interior y ser seres completos. Así que bueno, espero que este video les haya ayudado. Recuerden meditar, busquen una práctica de meditación que les sirva. Escribir también sirve mucho. Pedirle a su yo superior que los ayude a hacer el trabajo de sombra y a perderle el miedo a este trabajo, que lo puedan ver como
con mirada con los ojos de un niño, con mucha inocencia y compasión y muchísimo amor hacia ustedes mismos. Y les recomiendo que busquen a un terapeuta si es necesario. Yo recomiendo muchísimo la bioneuroemoción. Yo he hecho sesiones de bioneuroemoción y son muy buenas para poder empezar a enfrentar más la sombra. Y bueno, espero que les haya servido este video. Les envío un abrazo de mucha luz, de mucho amor. Cualquier pregunta o duda me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y les deseo un trabajo de sombra increíble. Son seres increíbles. Hay que enamorarnos de todo nuestro interior. Eso incluye el lado oscuro también. Así que vamos hacia adelante, que sí se puede. Bye.